Desde un principio, en la historia moderna de la humanidad, se han utilizado materiales elásticos para diversas aplicaciones. Fue tanto su uso que llegó el momento en que los árboles de caucho no dieron abasto, y fue entonces donde se decidió crear de forma sintética este mismo caucho. Se entiende como caucho sintético aquel elastómero compuesto por hidrocarburos derivados del petróleo. En general, estos elastómeros poseen la propiedad de soportar grandes deformaciones en su zona elástica, es decir, que retornan fácilmente a su forma original. En principio, existen gran cantidad de combinaciones de hidrocarburos que pueden conformar un caucho sintético, los cuales poseerán todas propiedades y estructuras distintas, uno diferente del otro. Sin embargo, por simplicidad y mejor desarrollo de este video, se decide hablar de 5 tipos específicos de cauchos sintéticos. Primero hablaremos del caucho estireno-butadieno o SBR, luego del caucho de nitrilo NBR, neopreno, caucho butílico IR y poliuretano termoplástico. Para cada uno de estos tipos de cauchos sintéticos hablaremos de su estructura, de las clases del mismo y de su normatividad, de las propiedades, de sus especificaciones comerciales y de las aplicaciones que estos pueden tener en la vida cotidiana e industrial. En general hablamos de cauchos sintéticos cuando nos referimos a elastómeros, que son polímeros, los cuales tienen como principal característica la capacidad de deformarse para luego volver a su estructura original. Este tipo de polímeros se encuentran unidos entre sí por enlaces que forman estructuras reticuladas. Esto es lo que permite que, a partir de fuerzas externas grandes, la deformación que se sufra no sea la suficiente para deformar el material por completo y que éste pueda volver a su forma original. Estos polímeros están conformados por monómeros que están integrados por carbono, oxígeno, hidrógeno o silicio y cuya estructura molecular tiene la particularidad de estirarse hasta un 700% su tamaño original sin sufrir ningún daño o deformación permanente. En el apartado de la normatividad para los cauchos sintéticos tenemos dos principales normas. El primero es el método de prueba estándar ASTM D471-16A para propiedades del caucho, de efectos de los líquidos. Esta norma fue diseñada para evaluar la capacidad del caucho y los compuestos similares a este para comparar con la acción de los líquidos. Esta se aplica principalmente a 3 tipos de materiales. El primero son muestras de caucho vulcanizado cortadas de lámina estándar, que siguen la norma ASTM D3182-16. El segundo son las muestras cortadas de tela cubierta con caucho vulcanizado, el cual sigue la norma ASTM D751-19. Y finalmente tenemos los productos comerciales terminados, los cuales siguen la norma ASTM D3183-10. En general, la finalidad de esta norma es simular las condiciones de servicio. Sin embargo, no proporciona ninguna correlación directa con el rendimiento de la pieza. La norma está centrada en distintos métodos de prueba, los cuales van desde cambios de masa a cambios de volumen y cambios de adhesión. Sin embargo, lo más común y lo que más se suele realizar en este tipo de piezas es una prueba de resistencia a la tracción para conocer las propiedades que tendrá el caucho finalmente. Por otro lado, como segunda normatividad principal, tenemos la prueba DIN 53516 de cauchos y elastómeros, en la cual se determina la resistencia al desgaste. Esta prueba se realiza generalmente para neumáticos, suelas y cintas transportadoras o de transmisión, ya que son productos que constantemente están expuestos a mucho estrés y desgaste para el servicio real. Esta prueba se fundamenta en un ensayo de abrasión para el caucho, el cual consiste en un tambor cilíndrico giratorio recubierto con una zona abrasiva y un soporte en el cual se alojará la probeta que estará móvil a través de todo el cilindro. Algunos sistemas poseen contadores para medir las revoluciones que tiene el cilindro. Lo que se busca es que la placa abrasiva raspe el material del caucho y proporcione una pérdida de masa que en promedio para este material va a ser de 180 a 220 miligramos. Con esta prueba, avalada por la misma normatividad, se busca hallar ciertas propiedades que puede presentar el caucho e incluso determinar la calidad que pueda presentar el mismo en el desarrollo de una tarea en la vida cotidiana.
Al existir gran cantidad de combinaciones en la que un polímero puede combinarse, asimismo se tendrán combinaciones para los cauchos sintéticos, provocando que existan grandes cantidades de tipos de cauchos en el mercado. Sin embargo, por tiempo y simplicidad de este video, solo se expondrán 5 tipos de estos. El primero es el caucho estireno butadieno, o abreviado SBR, el cual consiste en un elastómero sintético que se forma a partir de la polimerización de dos monómeros, el estireno y el butadieno. El estireno es un monómero derivado del petróleo, el cual tiene una naturaleza aromática y forma un anillo de benceno con un sustituyente de etileno. Y el butadieno es el otro monómero, el cual tiene naturaleza de alqueno. Gracias a su fácil producción y su buena relación entre costo y utilidad, es el caucho sintético más producido a nivel mundial. Entre las propiedades destacadas para este caucho encontramos una excelente resistencia a la abrasión y una resistencia al impacto bastante buena. Sin embargo, químicamente tenemos una baja resistencia a ácidos diluidos y a aceites de tipo animal y vegetal. Es posible encontrar este material por un costo total de 120.200 pesos para una lámina en presentación de 0.062 pulgadas de espesor, 4 pulgadas de ancho y 36 pulgadas de largo. Por otro lado tenemos el caucho de nitrilo, o con sus siglas NBR. Este caucho pertenece a una familia de copolímeros no saturados, los cuales se componen de propenonitrilo o acrilonitrilo y varios monómeros seguidos de butadieno. Este caucho, por su parte, tiene características como excelente resistencia a los aceites, buenas propiedades mecánicas y buena adherencia a los metales, además de baja permeabilidad a los gases, baja resistencia a la llama y un elevado costo de producción en comparación a otros cauchos. En el mercado colombiano es posible encontrar este caucho en láminas de 115 centímetros de largo por 73 de ancho y 1 milímetro de grosor por un costo total de 70.000 pesos. Por otro lado tenemos el neopreno o polímero de cloropreno, el cual pertenece a una familia de cauchos sintéticos, los cuales son producidos a partir de la polimerización del cloropreno. Este fue el primer elastómero producido sintéticamente a escala industrial. Entre sus principales características encontramos que es un material resistente al ozono, resistencia a agentes químicos y solventes, y es bastante resistente al calor que producen los rayos solares. En el mercado nacional es posible encontrar láminas de caucho de neopreno de 3/8 de 115 centímetros por 100 centímetros con un costo total de 399.990 pesos. Luego tenemos el caucho butílico, también llamado butilo o en sus siglas IIR. Este es un polímero compuesto principalmente por dos monómeros. El primero es el isobutileno, que es de naturaleza alqueno con una estructura ramificada, y el segundo es un isopreno, el cual es un compuesto orgánico de metil y butadieno. Sus principales características son una excelente resistencia a la intemperie, a la oxidación, al ozono y al calor, una baja resiliencia, una baja permeabilidad al aire y gases en general, un excelente material en medios de contacto con grasas y aceites. Es posible encontrar el butilo en presentación de cinta de 3/16 con un costo total de 138.990 pesos. Finalmente tenemos el caucho de poliuretano, el cual está formado por 3 compuestos principales en su estructura. El primero son los polioles o polialcoholes, el segundo es el diisocianato y finalmente cadenas cortas de dioles. Entre sus propiedades destacables tenemos una alta resistencia al desgaste y a la abrasión, alta resistencia a la tracción y al desgarre, buena capacidad de amortiguación, es un material bastante tenaz y tiene una recuperación elástica bastante buena respecto a otros tipos de cauchos. El poliuretano se puede encontrar en el mercado en forma de filamento flexible para impresión 3D de 1000 gramos por un precio total de 134.900 pesos. Para finalizar, hablaremos de las aplicaciones de los cauchos sintéticos. En general, los cauchos sintéticos fueron creados para sustituir a los naturales
y para mejorar las propiedades de estos mismos. Por esto, podemos ubicarlos en los mismos usos, los cuales consisten principalmente en todas las tareas que requieran de materiales elásticos sin que se presenten deformaciones permanentes. Algunos de estos usos pueden ser las llantas y neumáticos para cualquier tipo de uso, los guantes de aseo, guantes de nitrilo, empaques impermeabilizantes, mangueras, correas o cintas transportadoras. Estos son solo algunos ejemplos de aplicaciones para los cauchos sintéticos. Sin embargo, por su gran cantidad de propiedades diferentes unas de otras para cada tipo de caucho, podemos tener aplicaciones en casi todos los sectores, tanto industriales como de la vida cotidiana.